Bajo el sol abrasador de Galaad, en una tierra árida y seca, emergió un hombre que se convertiría en uno de los mayores profetas de la humanidad, Elías el Tisbita. Su fama no dependió de crónicas escritas, ya que su historia resonaba más fuerte que los logros de muchos reyes. En el siglo IX a.C., Elías brilló como un faro de verdad, enfrentando a monarcas y revitalizando la fe en un reino sumido en sombras. Su importancia en el plan divino era incuestionable, como lo anunció Malaquías 4:5, «He aquí yo envío al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor». Este mensaje mantenía viva la esperanza de su regreso. El origen de Elías, envuelto en misterio, aumentaba su misticismo. Aunque la Biblia lo sitúa en Galaad, se desconocen detalles de su familia, alimentando la fascinación por su figura. Su resistencia física era asombrosa. En un Reyes 17:1, desafió a Acab, anunciando una gran sequía, y demostró su vigor al correr delante del carro de Acab desde el monte Carmelo. Guiado por Dios, vivió experiencias extraordinarias, fue alimentado milagrosamente por cuervos en el arroyo de Querit y más tarde acogido por una viuda en Sarepta, quien presenció cómo Dios, a través de Elías, proveía alimento inagotable. La humildad de Elías, reflejada en Lucas 17:8-10, resalta su papel como un siervo fiel de Dios. Su travesía, llena de milagros y fe, dejó lecciones eternas de obediencia y confianza. En uno de sus encuentros, 10 leprosos clamaron por misericordia a Jesús. Al seguir sus instrucciones, encontraron sanidad, y uno de ellos, un samaritano, regresó glorificando a Dios, simbolizando la universalidad de la gracia divina, que Elías también llevó a los confines de Samaria y Galilea. Elías se encontró con una viuda en medio de una situación desesperada, con los últimos restos de harina y aceite casi agotados. A pesar de ello, Elías le transmitió un mensaje de esperanza, pidiéndole que primero le hiciera un pan, y asegurándole que sus provisiones no se acabarían hasta que regresaran las lluvias. Esta promesa no solo puso a prueba la fe de la viuda, sino también su confianza en Dios. Más tarde, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo, llevando a la mujer a confrontar a Elías en un reflejo del sufrimiento humano. Movido por la compasión, Elías clamó a Dios intensamente, extendiéndose sobre el niño en súplica, hasta que el milagro ocurrió, el niño recuperó la vida. La viuda, al presenciar este acto, reconoció en Elías a un verdadero hombre de Dios. Este episodio reafirmó la misión profética de Elías, pero su camino estaba lleno de nuevos desafíos. En una tierra devastada por la sequía, Dios lo instruyó para presentarse ante Acab, preparando el terreno para un enfrentamiento crucial en el monte Carmelo. Durante este tiempo, Abdías, un fiel servidor del Señor, protegía a los profetas de la persecución de Jezabel, demostrando su lealtad pese al temor de represalias. Al encontrarse con Elías, Abdías temió las consecuencias de anunciar su presencia a Acab, pero el profeta le aseguró que se presentaría ante el rey. Cuando Elías y Acab se encontraron, el rey lo acusó de causar los problemas de Israel, pero Elías señaló firmemente que la verdadera causa era la idolatría y desobediencia al Señor. Entonces, propuso un desafío en el monte Carmelo, reunir al pueblo junto a los profetas de Baal y Asera para demostrar quién era el verdadero Dios. Elías planteó una prueba simple pero decisiva, invocar a sus dioses para que enviaran fuego desde el cielo, dejando en claro que solo el Dios verdadero respondería. Los profetas de Baal intentaron sin éxito invocar a su Dios, incluso recurriendo a rituales extremos y autoflagelación, mientras Elías los provocaba, sugiriendo que su Dios podía estar distraído. Al llegar su turno, Elías reparó el altar del Señor con 12 piedras representando las tribus de Israel, colocó el sacrificio y lo saturó con agua en 3 ocasiones para hacer el desafío más impactante. Luego oró al Señor, pidiendo no solo una respuesta divina, sino que los corazones del pueblo volvieran a Dios. En respuesta, el fuego del Señor descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. Ante este milagro, el pueblo exclamó unánime, «El Señor, Él es Dios». Elías, como acto de justicia divina, ordenó la ejecución de los profetas de Baal en el arroyo de Cisón, simbolizando la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con Dios. Tras su victoria en el monte Carmelo, anunció a Acab la llegada de la lluvia. Mientras Acab regresaba, Elías subió a la cima del Carmelo, donde oró humildemente esperando la señal prometida. Después de 7 intentos de su siervo, una pequeña nube apareció en el horizonte, presagiando el tan esperado fin de la sequía. Pronto el cielo se cubrió de nubes y una fuerte lluvia cayó, evidenciando la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, esta victoria trajo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, juró venganza, obligando a Elías a huir hacia Berseba en Judá. Agotado y desesperado, Elías se refugió en el desierto, deseando la muerte.
En su momento más vulnerable, expresó su desesperanza y humanidad, sentimientos comunes en momentos de dificultad. Bajo la sombra de un enebro, un ángel del Señor lo visitó, llevándole alimento y agua, no solo como sustento físico, sino como muestra del cuidado constante de Dios. Tras una segunda visita del ángel, Elías, fortalecido, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, lugar de encuentros divinos. En Horeb, refugiado en una cueva, Elías vivió una experiencia espiritual transformadora. Dios le preguntó por qué estaba allí, y Elías expresó su fervor por el Señor, pero también su aislamiento y desesperación. En respuesta, Dios no se manifestó en fenómenos grandiosos como el viento, el terremoto o el fuego, sino en una voz suave y delicada, recordando que su presencia también se encuentra en lo sutil. Al escuchar esta voz, Elías, con reverencia, cubrió su rostro y salió de la cueva. Dios le dio nuevas instrucciones: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor, asegurándole que 7000 fieles en Israel no habían doblado rodilla ante Baal. Con esta nueva perspectiva, Elías cumplió el mandato divino. Encontró a Eliseo, quien estaba arando el campo, y al lanzar su manto sobre él, señaló la transferencia del llamado profético. Eliseo, comprendiendo la importancia del momento, dejó su labor y pidió despedirse de sus padres, un gesto que marcó su transición a una nueva vida. En un acto simbólico, sacrificó los bueyes y compartió la carne con el pueblo, iniciando su misión como servidor de Dios. Por otro lado, Eliseo comenzó su labor profética enfrentando desafíos importantes, incluido su encuentro con Hazael, enviado por el rey Ben-Hadad de Siria para consultar sobre su enfermedad. Eliseo, al prever el futuro, predijo que Hazael ascendería al trono y causaría gran sufrimiento a Israel, lo que lo conmovió profundamente. Estas acciones cumplieron las palabras proféticas, mostrando la complejidad de los planes divinos. En paralelo, la historia de Nabot y su viña evidenció la fidelidad de los fieles a la ley de Dios, incluso ante el deseo codicioso de Acab. Nabot rechazó la oferta de Acab, una decisión que marcó su destino de manera trágica. Frustrado e insatisfecho, el rey regresó a su palacio, revelando no solo su carácter débil, sino también la corrupción que impregnaba su reinado. Jezabel, astuta y sin escrúpulos, cuestionó la autoridad de Acab, sugiriendo que, como rey, tenía el poder de tomar lo que quisiera. Con malicia, planeó un complot para obtener la viña de Nabot, ignorando la justicia y la moral. Usurpando la identidad de Acab, escribió cartas selladas con el emblema real y las envió a los líderes de la ciudad de Nabot, ordenándoles organizar un juicio falso. Falsos testigos acusaron a Nabot de blasfemia, un delito castigado con la muerte, culminando en su ejecución por lapidación. Con Nabot muerto, Jezabel informó a Acab que la viña estaba disponible, y el rey, sin remordimientos, la tomó, demostrando su sumisión total a la influencia corrupta de Jezabel. Sin embargo, Dios instruyó a Elías para confrontar a Acab en la viña y denunciar sus actos. Elías declaró que tanto Acab como su casa enfrentarían la justicia divina, y Jezabel sufriría un destino trágico. Estas profecías reflejaban el juicio de Dios contra el pecado, la codicia y la injusticia. A pesar de las duras palabras de Elías, Acab mostró un cambio inesperado, rasgó sus vestiduras y se vistió de saco como señal de arrepentimiento. Este gesto evidenció que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de redención. Sin embargo, el juicio sobre la casa de Acab no se anuló, sino que se aplazó, subrayando la misericordia de Dios ante el arrepentimiento sincero. Tras la muerte de Acab, su hijo Ocosías asumió el trono. Gravemente herido, buscó orientación en Baal-Zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Dios de Israel. Elías, guiado por un ángel, confrontó a los mensajeros del rey, denunciando su decisión de buscar ayuda fuera del Señor. El mensaje era claro: Ocosías no se recuperaría de su enfermedad y moriría. Ante este juicio, Ocosías intentó arrestar a Elías enviando capitanes con tropas. 2 de estos grupos fueron consumidos por fuego celestial tras la intervención del profeta, confirmando la autoridad de Dios. Solo un tercer capitán, al acercarse con humildad y respeto, logró persuadir a Elías para que descendiera, demostrando que la sumisión al poder divino puede cambiar el curso de los acontecimientos. La historia de la viña de Nabot y la confrontación entre Acab y Elías es un testimonio de que la justicia divina prevalece sobre la corrupción humana. Además, resalta la disposición de Dios para perdonar a quienes se arrepienten genuinamente, recordando que su misericordia siempre está presente para quienes la buscan sinceramente. Elías transmitió el mensaje de Dios a Ocosías: no sanaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta declaración representó un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su decisión de buscar guía fuera del único Dios verdadero. La historia entre Elías y Ocosías nos recuerda una gran verdad: un discípulo no es superior a su maestro, ni un siervo mayor que su señor.
Las acciones de Ocosías, al recurrir a falsos dioses, reflejaron los errores de su padre, Acab, mostrando un patrón de desobediencia y rebeldía que caracterizó su reinado. El enfrentamiento entre Elías y los enviados de Ocosías subrayó la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, firme en su misión, proclamó la palabra del Señor sin temor a las amenazas terrenales. En el capítulo final de la vida terrenal de Elías, él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. Elías, consciente de que sería llevado al cielo, pidió a Eliseo que se quedara atrás, pero Eliseo, leal y devoto, se negó a dejar a su maestro. En cada etapa de su viaje, desde Betel hasta Jericó, Eliseo mostró determinación en seguir a Elías, a pesar de las preguntas de los hijos de los profetas, quienes también sabían del destino inminente de Elías. Al llegar al río Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto, abriendo un paso seco para cruzar, demostrando una vez más el poder de Dios a través de él. En la orilla opuesta, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de su partida. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, demostrando su deseo de ser un servidor fiel de Dios. Luego, Elías fue llevado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego, marcando el fin de su ministerio y el inicio del de Eliseo. Este último, al ver la escena, rasgó sus ropas como señal de duelo y transición a su nueva misión. El manto de Elías, ahora en manos de Eliseo, simbolizaba la continuidad de la obra de Dios. Al cruzar el Jordán con el manto, Eliseo mostró que el espíritu de Elías reposaba sobre él, lo que fue reconocido por los hijos de los profetas, quienes lo reverenciaron como el nuevo líder espiritual. Aunque insistieron en buscar a Elías, Eliseo finalmente cedió, pero la búsqueda fue infructuosa, confirmando la ascensión de Elías. Mientras tanto, la profecía de Elías sobre la casa de Acab se cumplió durante el reinado de Jehú, quien justificó su campaña de purificación en Israel con las palabras proféticas de Elías. Jehú eliminó a todos los asociados con la casa de Acab, mostrando su celo por cumplir la voluntad divina. Su encuentro con Jonadab, un devoto del Señor, marcó un compromiso renovado con la verdadera adoración. La historia de Elías y Eliseo, junto con las acciones de Jehú, demuestra cómo Dios utiliza a sus siervos elegidos para cumplir sus propósitos y juicios. Estas narrativas resaltan la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la idolatría. Los ministerios de Elías y Eliseo sirven como testimonio de la intervención divina y el cuidado constante de Dios hacia su pueblo, recordándonos el valor de vivir en obediencia, confianza y dedicación a su obra. A través de ellos, se revela la dinámica profunda entre Dios y sus profetas, quienes, a pesar de su humanidad, experimentaron el poder transformador de la fe y el llamado divino. El ministerio de Eliseo se destacó por milagros que recordaban los de Elías, pero también por un enfoque más compasivo hacia las necesidades de las personas comunes. Desde la purificación de las aguas de Jericó hasta la multiplicación del aceite de una viuda, Eliseo demostró que el poder de Dios no se limitaba a actos de juicio, sino que también se manifestaba en obras de misericordia y provisión. La transición del ministerio de Elías a Eliseo resalta un principio clave en la obra de Dios, la importancia de la sucesión y la mentoría. Así como Elías preparó a Eliseo, este último invirtió en formar a la próxima generación, representada por la escuela de los profetas, subrayando la necesidad de preparar líderes que continúen llevando adelante la misión divina. La historia de Elías y Eliseo también subraya la soberanía de Dios en todas las áreas de la vida. En un tiempo donde el poder político y la corrupción amenazaban con desviar a Israel de su camino, Dios intervino de manera poderosa para reafirmar su autoridad y cumplir sus promesas a través de estos profetas. Dios no solo confrontó a los reyes y las estructuras de poder, sino que también proveyó milagrosamente para las necesidades de su pueblo, recordándonos que no hay aspecto de nuestra vida que escape a su cuidado y provisión. Las vidas de Elías y Eliseo nos animan a mantenernos fieles en nuestro caminar con Dios, incluso en medio de la adversidad y el desaliento. Ambos profetas enfrentaron momentos de profunda soledad y desánimo, pero también experimentaron la presencia consoladora y fortalecedora de Dios. Sus historias son un recordatorio de que, incluso en los valles más oscuros de nuestra experiencia, no estamos solos. Dios está con nosotros, listo para renovar nuestras fuerzas y guiarnos hacia adelante. Estos relatos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia sus siervos y su pueblo, enseñándonos que, a pesar de los desafíos y las incertidumbres, podemos confiar en que Él está obrando en y a través de nosotros para cumplir sus propósitos. Nos invitan a vivir vidas de obediencia, servicio y fe profunda, con la seguridad de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que al final seremos testigos de su gloria y poder manifestados en el mundo. Las historias de Elías y Eliseo no solo nos narran eventos de fe y milagros de tiempos antiguos, sino que también ofrecen principios eternos aplicables a nuestra vida espiritual actual.
Cada relato, milagro y prueba atravesada por estos profetas actúa como un espejo que refleja nuestras propias jornadas de fe, permitiéndonos aprender y crecer a través de sus experiencias. Uno de los mensajes más resonantes de sus vidas es el poder de la oración y la dependencia total de Dios, ya que tanto Elías como Eliseo mantuvieron una comunión constante con él, buscando su voluntad y dirección en cada paso. La relación íntima de estos profetas con el Creador les otorgó la audacia y confianza necesarias para enfrentar las situaciones más desafiantes. Nos recuerdan que, más allá de nuestras limitaciones, es en la fortaleza de Dios donde encontramos verdadera eficacia y propósito para nuestras vidas. Además, sus historias resaltan la importancia de la valentía moral y espiritual en tiempos donde la fe genuina era puesta constantemente a prueba por la idolatría y la injusticia. Elías y Eliseo permanecieron firmes en su compromiso con Dios, desafiando tanto a las autoridades terrenales como a las fuerzas espirituales de su época. Su ejemplo nos inspira a defender lo correcto, a ser testigos de la verdad y a vivir en rectitud, honrando a Dios incluso frente a la oposición o la incomprensión. El legado de Elías y Eliseo también subraya el valor de la mentoría y el discipulado en la fe. La transmisión de sabiduría, conocimiento y experiencia es esencial para fortalecer y hacer crecer la comunidad de creyentes. Así como Elías preparó a Eliseo para continuar la obra de Dios, también estamos llamados a invertir en quienes nos rodean, compartiendo nuestras vidas y nuestra fe para que el cuerpo de Cristo se edifique y se fortalezca generación tras generación. Sus vidas nos enseñan sobre la soberanía y la providencia de Dios. A través de cada prueba y victoria, se revela la poderosa mano de Dios cumpliendo sus propósitos divinos. Nos recuerdan que Dios tiene el control, obrando en todo para el bien de quienes le aman y están llamados conforme a su propósito. Elías y Eliseo no solo fueron instrumentos de Dios en su tiempo, sino que sus historias siguen hablando a nuestras vidas hoy, animándonos a vivir con fe profunda, valentía, compromiso y dependencia total en Dios. Nos invitan a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales, hacia la soberanía de Dios, encontrando en él nuestra esperanza, fortaleza y propósito supremo. Que sus vidas sean un faro que nos guíe hacia una relación más profunda y significativa con el Dios eterno, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Reflexionar sobre las historias de Elías y Eliseo nos lleva a un llamado de introspección y crecimiento espiritual. Estas narrativas no solo describen eventos y milagros extraordinarios, sino que también nos revelan el corazón de hombres que, a pesar de sus propias debilidades y luchas, buscaron con fervor seguir la voluntad de Dios. Su búsqueda de santidad y obediencia, incluso en medio de la adversidad, nos desafía a evaluar la calidad de nuestra propia fe y compromiso con Dios. La perseverancia en la oración es uno de los grandes tesoros espirituales que podemos aprender de las vidas de Elías y Eliseo. En especial, Elías nos muestra el poder de una oración persistente y ferviente, como lo demostró al orar por lluvia. No fue un acto superficial, sino un compromiso profundo con la intercesión, basado en la confianza absoluta en las promesas de Dios. Esto nos recuerda que la efectividad de la oración no radica en la cantidad de palabras, sino en la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón. La humildad es otra lección esencial en sus historias. A pesar de los extraordinarios milagros que Dios realizó a través de ellos, Elías y Eliseo nunca buscaron la gloria para sí mismos, siempre señalando hacia la soberanía y la grandeza de Dios. En un mundo donde la autopromoción es común, su ejemplo nos inspira a vivir con humildad, reconociendo que todo don perfecto proviene del Padre Celestial. La fidelidad de Dios es quizás la enseñanza más reconfortante que podemos extraer de sus vidas. A través de cada desafío, necesidad y momento de desesperación, Dios demostró ser fiel, proveyendo, protegiendo y guiando con amor y corrección. Estas historias nos aseguran que, en medio de nuestras propias pruebas y dificultades, podemos confiar en que Dios nunca nos abandonará. Las vidas de Elías y Eliseo siguen resonando con poder a lo largo de los siglos, invitándonos a vivir con una fe audaz, una oración constante, una humildad genuina y una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Su legado nos desafía a dejar una huella de fe y obediencia que inspire a las generaciones venideras, siempre para la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. Reflexionar sobre sus historias nos ofrece un espejo para examinar nuestra propia jornada espiritual. Sus vidas no solo relatan lo que fue, sino que iluminan lo que podemos llegar a ser cuando depositamos nuestra fe y confianza en Dios. Nos llaman a cultivar una relación más profunda con el Creador, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la obediencia y la fidelidad a su llamado. El compromiso de Elías y Eliseo con la verdad de Dios, incluso en una sociedad que se alejaba de sus caminos, nos desafía a ser portadores de luz en nuestro tiempo. En un mundo marcado por la incertidumbre y el relativismo moral, su ejemplo nos invita a mantenernos firmes en nuestras convicciones, sosteniendo la antorcha de la verdad divina y viviendo con justicia y santidad. Su valentía y determinación nos inspiran a enfrentar los desafíos de nuestra época con fe y esperanza.
Así como Elías confrontó a los profetas de Baal y Eliseo extendió gracia y sanidad a los necesitados, estamos llamados a ser agentes de cambio, utilizando los dones y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para transformar y bendecir a nuestro entorno.